Nació en un país donde el color de la piel determinaba el destino. Aún así pasó toda su vida luchando por un país en el que todos fueran iguales. Estoy dispuesto a morir por mis ideales. Tiene una voluntad de hierro. Cuando se propone hacer algo, es inquebrantable. Durante 27 años continuó su lucha desde la cárcel. Se armó de gran valor, separó su angustia personal de lo que sabía que debía hacer para sobrevivir. 3 décadas tras las rejas no lo derrotaron ni lo dejaron en el olvido. Por el contrario, superó la prisión y encaminó su país hacia un nuevo comienzo. Mandela es un líder, un forjador de libertades. Va a donde los ángeles no se atreverían. Ese es Mandela. ¡Ahora es el momento! ¡Vota por Mandela para presidente! Como el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica, se propuso ofrecer servicios básicos como vivienda, agua y electricidad, así como la justicia y la reconciliación. Luego, quien una vez fuera un preso político, se encontró como un ícono político internacional, a la vez que también encontró una nueva esposa y un poco de bien merecida felicidad para su vida. Durante toda nuestra vida hemos luchado contra la dominación blanca y también contra la dominación negra. El 11 de febrero de 1990 ocurre un acontecimiento memorable. Luego de 27 años tras las rejas, Nelson Mandela sale en libertad. Dedicó su vida a la lucha por el fin de la dominación de una raza sobre otra. Su liberación prometía un capítulo totalmente nuevo en la historia de Sudáfrica. Fue un largo viaje hasta ese momento, un viaje que comenzó en un rincón de esta hermosa tierra. La región de Transkei, en Sudáfrica, es una tierra lejana de colinas y brillantes arroyos junto al Océano Índico. Aquí, el 18 de julio de 1918, nació Nelson Mandela en la realeza africana. Su padre, un jefe tribal, lo llamó Rolichacha, que significa alborotador. El mundo del joven era totalmente africano, no había cambiado en siglos. Lo criaron en un mundo aparte, era básicamente un mundo africano. No creció en medio de blancos y no tuvo el sentimiento de inferioridad de muchos africanos porque todo su mundo era el de sus padres. Era el mundo de su aldea. Era una sociedad ritualista donde la familia era importante. Él era un pastor, salía temprano y arriaba el ganado y bebía leche de las ubres de las vacas. Era el estilo de vida más sencillo que se pueda imaginar. Su padre era rico para los niveles locales. Tenía suficiente ganado para mantener a 4 esposas, quienes le dieron 13 hijos. Su tercera esposa, la madre de Rolichacha, vivía en una aldea vecina donde el chico pasó su temprana infancia. Se trataba de un mundo idílico, luchaba con varas con otros chicos y era un gran luchador en ese arte. Robaban comida o maíz en las tardes y los asaban bajo las estrellas. Pero había otro mundo más allá de su aldea. Un mundo blanco que el chico conoció tan bien como para temerle. De pequeño veía a los blancos como a unos dioses, que en ocasiones venían a visitarlos de otro lugar que él no conocía. Los veía con gran asombro y temor porque él oía cómo los ancianos e incluso su padre se referían a los blancos. Sabía que había algo oculto, algo que lo asustaba y lo intimidaba. Rolichacha tenía 7 años cuando el mundo blanco tuvo su primer impacto sobre él. Su maestra decidió que él necesitaría un nombre adecuado a la sociedad blanca. El primer día en la escuela le preguntaron su nombre y él dijo, ¿por qué? Mi nombre es Rolichacha Mandela. Y la maestra se estremeció un poco y le dijo, bien, te llamaré Nelson.
Se fue a su casa esa noche y le dijo a su madre que su nuevo nombre era Nelson. Ella nunca pudo mencionarlo, mucho menos llamarlo así, pero en la escuela y en el mundo blanco, desde entonces fue conocido como Nelson. La vida idílica de un niño de aldea terminó abruptamente para Nelson cuando tenía 9 años. Su padre murió y tuvo que dejar a su madre para ir a vivir al gran lugar bajo la tutela del regente, el gobernante de los Tembu. Ahí se prepararía para ser un líder. Era como la ciudad Esmeralda para él, era Oz, era fantástico, lo magnífico del lugar sobrepasaba su imaginación, allí vivía el regente y ahora él también. La grandeza del lugar lo abrumó. El gran lugar era el centro de la vida de los Tembu. Cuando necesitaban resolver algo, los jefes de las zonas periféricas se reunían ahí para verse con el regente. Nelson los observaba con gran asombro y admiración porque todos estos jefes eran grandes hombres, muy elocuentes, muy fuertes y estaban en esa reunión donde cada uno tenía un turno para hablar. Muchos de ellos criticaban al regente muy duramente, cosa que sorprendía al joven Nelson y que se convertiría para él en un símbolo de cómo era realmente la democracia. El regente crió a Nelson como a su propio hijo y lo preparó para que fuera el asesor del próximo rey. Para ello lo envió a estudiar a un internado de élite. Cuando Nelson terminó el internado fue a la Universidad Fort Hare, el Harvard de la Sudáfrica Negra. Ahí enfrentó su primer dilema moral. Fue elegido por la asamblea estudiantil en unas elecciones que consideraba injustas y cuando rechazó el cargo lo expulsaron. El asunto no fue de gran importancia, pero para Nelson era una cuestión de principios y no cedería. Su obstinada determinación por hacer lo correcto lo caracterizaría toda su vida. A los 21 años de edad, Nelson regresó a Transkei y descubrió que el regente tenía una novia para él. No estaba listo para casarse y menos con una chica local, así que huyó a Johannesburgo. En 1941, Johannesburgo le mostró la verdadera Sudáfrica. Era un mundo de injusticias guiado por la separación de las razas, un mundo al que nunca antes se había enfrentado. Estoy seguro de que su expulsión y relativa protección del fuerte peso del racismo blanco lo salvó de las consecuencias devastadoras y el impacto psicológico que tantos negros sudafricanos sufrieron. En 1941, Sudáfrica no era solo un país de africanos gobernado por blancos, era un país en el que los africanos eran obligados a enfrentarse a la disminución de su condición a diario. La separación de los blancos definía la vida de un africano, desde el hospital donde nacía hasta el autobús que lo llevaba a la escuela que asistía. En la adultez, su trabajo era el único trabajo de un africano, su casa la única casa de un africano. Podía ser detenido en cualquier momento, en cualquier lugar y ser forzado a mostrar su passbook, un documento que enumeraba las zonas donde podía entrar. Por primera vez en su vida, Mandela se vio como un hombre negro en una sociedad blanca. De forma extraña, el racismo de la ciudad fue una de las primeras cosas que lo definió a sí mismo como un hombre negro, y de tal modo que comenzó esa llama interna de resentimiento que finalmente se desató en una total rebelión. Poco después de su llegada a Johannesburgo, al buscar empleo, conoció a Walter Sisulu, un prominente empresario africano activo en el Congreso Nacional Africano. Me impresionó desde el primer momento su conducta, su manera de involucrarse. Era un joven brillante y muy animado. Sisulu vio que Nelson sería un poderoso líder de la lucha. En ese momento, el Congreso Nacional Africano era un grupo que intentaba erradicar la injusticia racial mediante boicots, cartas y peticiones. Para Sisulu, conocer a un hombre con el nivel de educación de Nelson fue un sueño hecho realidad. Con la ayuda de Sisulu, Mandela comenzó a trabajar en un bufete de abogados durante el día y continuó sus estudios jurídicos en la noche. Walter comenzó a llevar a Mandela a las reuniones, quien solo observaba, escuchaba los discursos y conocía diversas opiniones. Así empezó a politizarse.
Mi visión era que tenía al hombre apropiado. Entonces mi forma de ayudarlo era desarrollándolo tanto como pudiera. Avanzó lentamente en la organización, aún era tímido y rehusaba hablar en público. Todavía era muy torpe y consciente de su inglés. Pensaba que no era muy bueno, así que los primeros días no hablaba mucho. Fue durante ese tiempo que Nelson se enamoró de Evelyn, prima de Walter Sisulu, y en pocos meses se casaron. Era 1944, casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Una nueva era se iniciaba en la resistencia contra las políticas de Sudáfrica. Los sudafricanos negros trabajaban en las fábricas en apoyo a la guerra librada en nombre de la libertad y la democracia que se les negaba. Estos ideales llevaron a Nelson y a otros militantes del CNA a formar una liga de la juventud con un enfoque más radical. Cuando se propone hacer algo, es inquebrantable. Durante 27 años continuó su lucha desde la cárcel. Se armó de gran valor, separó su angustia personal de lo que sabía que debía hacer para sobrevivir. 3 décadas tras las rejas no lo derrotaron ni lo dejaron en el olvido. Nació en un país donde el color de la piel determinaba el destino. Aún así pasó toda su vida luchando por un país en el que todos fueran iguales. Estoy dispuesto a morir por mis ideales. Tiene una voluntad de hierro. Servicios básicos como vivienda, agua y electricidad, así como la justicia y la reconciliación. Luego, quien una vez fuera un preso político, se encontró como un ícono político internacional, a la vez que también encontró una nueva esposa y un poco de bien merecida felicidad para su vida. Durante toda nuestra vida hemos luchado contra la dominación blanca y también contra la dominación negra. El 11 de febrero de 1990 ocurre un acontecimiento memorable. Luego de 27 años tras las rejas, Nelson Mandela sale en libertad. Por el contrario, superó la prisión y encaminó su país hacia un nuevo comienzo. Mandela es un líder, un forjador de libertades. Va a donde los ángeles no se atreverían. Ese es Mandela. Ahora es el momento. Vota por Mandela para presidente. Como el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica, se propuso ofrecer